Vientos es una organización social que nace para trabajar la problemática del consumo y ahí hay un detalle que no es menor, que quienes inventan el método de Vientos son compañeros que atravesaron la problemática de consumo. Ahí hay algo que es estructural en nuestra forma de entender el abordaje, que tiene que ver con la integralidad y con pensar que todos los saberes tienen que estar para poder transformar una problemática que es muy compleja, como la problemática del consumo, que en estos últimos tiempos ha crecido muchísimo. Vientos cumple 20 años, es una organización que hoy forma parte del MTE y que fue inventada por compañeros que atravesaron la problemática, y desde Vientos tenemos una mirada integral, comunitaria. Entendemos que es un problema de salud que tiene que ser abordado desde distintos ámbitos, desde distintas miradas, y también pensamos que la problemática del consumo es el problema número 20 que atraviesan los pibes y las pibas que acceden a nuestros espacios, los pibes y las pibas de las barriadas populares, porque para llegar a la problemática del consumo atravesaron múltiples vulneraciones de derechos que los llevaron a estar en donde están, a atravesar la problemática que atraviesan. Entonces no podemos desconocer que es una problemática social, que es una problemática política, y a partir de eso Vientos inventó un método que es político, que es terapéutico, que plantea que para la verdadera transformación de la problemática del consumo hay que transformar la vida de esas personas, y sin dudas esa transformación no va a ser posible sin justicia social, sin tierra, techo y trabajo. Entendemos que no se puede salir de la problemática de consumo sin abordar todas las vulneraciones de derechos que sufrieron los pibes y las pibas que atraviesan la problemática. Es muy grande lo que hemos construido con otras organizaciones sociales, porque eso también es importante traerlo. Vientos trabaja de forma mancomunada con las diferentes organizaciones sociales y eclesiásticas que trabajan la problemática de consumo en los barrios populares. Es una definición trabajar en los barrios populares, porque para nosotros es el acceso a derechos de un montón de pibes y pibas que, si no existieran las organizaciones sociales y eclesiásticas trabajando sobre la problemática, no tendrían acceso y derecho a la salud. Entonces festejamos 20 años con 13 casas comunitarias convivenciales, 3 de ellas son de mujeres, disidencias y niñas, y 86 centros barriales que están ubicados en los diferentes barrios populares del país. Así que nada, obviamente no felices de festejar que existan estos espacios, no felices de festejar la realidad en la que estamos viviendo y la que estamos atravesando. Como responsable de la regional oeste de Vientos de Libertad, contanos, María José, ¿qué desarrollo tiene la organización en tu área? Pasemos el limpio. Bien, desde Mercedes hasta Moreno, que es la regional que me toca acompañar a mí, tenemos 11 centros barriales y 3 casas comunitarias convivenciales de varones. Una de ellas es una casa que llamamos de medio camino, que lo que hace es acompañar el proceso una vez finalizado en una casa comunitaria convivencial o en un centro barrial, ante la falta de posibilidades que existen por los problemas estructurales que estamos viviendo. Muchos de los pibes y las pibas que salen de atravesar un proceso no tienen acceso a la vivienda, no tienen acceso al trabajo, entonces es una casa que da respuesta a un acompañamiento mientras se van generando esas condiciones de vida. Nosotros siempre planteamos que no hay posibilidad de finalizar un proceso de finalización de un proceso de transformación sin tierra, techo y trabajo. Entonces obviamente hay una casa que acompaña ese proceso. Después está la casa, como vos comentabas, de mujeres, disidencias y niñas, que fue la primera en el país de Vientos de Libertad, y 2 casas de varones en General Rodríguez y el resto de los centros barriales. También tenemos una experiencia nueva, que es una escuela de formación política y de productivos, que acompaña la formación de los compañeros y compañeras que están dentro de Vientos, porque nosotros entendemos que parte del proceso de transformación es entender también que lo que le pasó a los pibes y a las pibas no tiene que ver con una problemática individual, sino con una problemática social, compleja, y con decisiones políticas. Digo, que los narcos vivan en determinados barrios, que los consumos lleguen a determinados barrios, para nosotros es una definición política, para nosotros tiene una planificación sistematizada que tiene que ver con adormecer a toda una juventud
que tiene la capacidad de organizarse, de transformar. Entonces, para nosotros la Escuela de Formación Política es una pata para poder problematizar y que los compañeros y compañeras que atraviesan la problemática entiendan que no es un problema individual, que no fue un problema de la familia, que no fue un problema de ellos, sino que es un problema estructural, complejo, social, económico y de definiciones que llevan a la vida de esos compañeros y compañeras. Vamos en un ratito, María José, a profundizar en cómo son los pasos y poder entender el abordaje. Pero, Beto, mencionaba María José los centros barriales. Vos sos referente del barrio Villa del Parque. ¿Qué observan allí? ¿Cómo han podido trabajar? ¿Desde cuándo? Y el barrial en Villa del Parque, bueno, surge más o menos, creo que está hace 3 años. Yo estoy así como referente hace 1 año trabajando ahí, y bueno, en este cambio de gobierno, nada, bueno, nosotros funcionamos con un socio comunitario también, donde nada, hay mucha demanda porque la narcoestructura aumentó un montón en el barrio, donde existían 3, ahora existen 10, y así sucesivamente. Donde existían 10 tipos vendiendo falopa, ahora se triplicó sí. eso. Y eso lo escuchamos por las compañeras que atraviesan el socio comunitario, que atienden a las personas, digo, que viven en el barrio, y aparte la demanda de los pibes constante, que vos ves que en la esquina cada vez hay un grupito nuevo, nada, vienen de otros barrios, digo, ¿no? Y se complica mucho a la hora de uno poder acercarse, porque es como dice la compañera, nosotros entendemos que el problema por ahí no es la droga o la enfermedad que llaman, ¿no?, el Estado, es que entendemos que fueron falta de derechos, de recursos y de cosas que... De oportunidades, ¿no? Y de ver, y de tener una aspiración, un objetivo, ¿no? Por precisamente esa falta de acceso a un montón de cuestiones desde las más básicas. Sí, la verdad es que yo hoy como experiencia, nada, yo soy un compa recuperado, que en su momento en el 2018 hice mi proceso, me recuperé en el 2019, bueno, entró en contexto de pandemia, que todo... ¿Qué edad tenés? 38, cumplo 39 la semana que viene. Ajá, y ¿estabas en consumo qué, desde chico, no tanto? Sí, prácticamente nada, desde mi adolescencia, digamos, por falta de esto, ¿no?, de entender de que había otra posibilidad de encontrar el amor, digo, ¿no?, o el amor propio hacia uno, que nosotros hablamos mucho del amor propio, porque a veces dentro de las casas sufrimos todo lo que es violencia, digamos, pero por falta de recursos, por falta de oportunidades, si querés decirlo, porque los padres y la madre nos crían como pueden a raíz del contexto en el que están, digo, ¿no? Y en base a eso surge por ahí muchas necesidades que el pibe termina, en vez de ir a la escuela, sale a cartonear. Y en el salir a cartonear termina conociendo todo lo que es el ámbito de la calle, ¿no? Y un montón de cosas, digo, que es como normal en los barrios populares. Sin embargo, hay recursos, pero la primera salida es la necesidad, el hambre, es conseguir el sobrevivir el día a día. Entonces terminan como ejerciendo eso. Yo la verdad es que hoy acompañando, después de un proceso, que nada, hoy soy papá y aprendí a ser papá, digo, y aprendí a ser hijo, y hoy en transmitir y enseñar eso, que hay otro lugar, desde el lado del esfuerzo, desde el lado del entender que si uno empieza a ponerle energía a poder progresar, digo, en base a las enseñanzas que hoy, digo, las organizaciones sociales brindan, ¿no? Porque hoy en el Villa del Parque también se abrió una escuela de formación, digo, donde ahí enseñan electricidad, bueno, herrería. Ahora va a empezar unos talleres de acompañamiento para
para la salud comunitaria, digo, y también va a empezar a enseñar cosas como esto de arreglar aire acondicionados, ¿viste? Y los pibes, imagínate que yo salía al barrio a transmitir eso y los pibes, che, ¿y dónde, cuándo? Como que es algo que es una salida laboral, y digo, importante, que por ahí a veces... no está al alcance de esos jóvenes. Y porque si no hay que pagarlo, digo, viste, para hacer un curso, y encima que le decís, che, igual salís con un certificado, digo, viste, y es todo como muy importante para ellos transmitir lo que es gratis. Y viste, y es algo sumamente importante, creo que la tarea que nosotros hacemos en los centros barriales, aparte de lo que hacemos como Viento de Libertad con las casas convivenciales, pero entendemos que por ahí el recurso de que un pibe se pueda internar es como en la última estancia, ¿no? Es como recuperar del centro barrial este amor, el cariño de la familia. Claro, para comprender cómo actúa el centro barrial a diferencia de una casa convivencial de Vientos, por ejemplo. Y el centro barrial es un lugar donde transitan de día, digo, ¿no? De cierto horario, de 9 a 5 de la tarde, donde nada, ahí tenemos distintos talleres. Y bueno, se lo sale a buscar, el que se entera va, ¿cómo es ese ida y vuelta? Y siempre nosotros por ahí tenemos jornadas de salir como, bueno, a volantear, a transmitir puerta por puerta, a veces acercarnos a los pibes que están en la esquina, digo, porque bueno, los pibes con los que están en la esquina están en consumo, digo, tienen una postura, primero lo que nos ven y dicen, no, yo estoy bien. Y yo que vengo de ese lado, era un pibe como ellos, que decía, che, no, yo no necesito ayuda. Y la verdad que hasta que no toqué fondo, no pedí ayuda. Déjame que me detenga un ratito ahí y nos contás lo que tengas ganas. ¿Estuviste 10, 12, 15 años en consumo? Un poco más también. Un poco más también. ¿Te hizo el clic? ¿Dijiste, no puedo seguir así? ¿Te llevaron? ¿Cómo fue en lo personal tu experiencia? En lo personal, bueno, yo vengo de Capital, de Villa Zabaleta, donde por ahí ya teníamos una conexión con el MTE, con Vientos de Libertad, digamos, pero a raíz de un plato de comida. En la Zabaleta hace un enorme laburo La Poderosa, por ejemplo. Y bueno, y nada, y fui papá y me encontré con un sistema de que porque como yo estaba me querían sacar mi hija. Y bueno, y la verdad es que bueno, teníamos un acompañamiento, digamos, de compañeros de ahí de Capital, donde dije, che, loco, necesito ayuda, quiero internarme, y bueno, y ahí mi compañera y yo, bueno, tomamos la decisión en conjunto, porque entendíamos que nuestra niña se iba a perder en el tiempo, y bueno, y gracias a Dios pudieron abordarnos. Ella hizo un proceso también en Casa de Mujeres, en Lesica, y yo hice proceso en la Fraternidad, en la Casa de Varones. Y bueno, y hoy gracias a Dios estamos los dos un poco haciendo la misma tarea, digamos, pero bueno. Atravesaron el proceso. ¿Hoy cómo te sentís? No, y hoy me siento con una fortaleza de poder seguir aprendiendo, de poder seguir investigando, digo, de que yo creo que la enseñanza no tiene límites. Yo la verdad es que estaba muerto en vida y hoy quiero seguir viviendo mucho más, digo, y es algo que no tiene precio, digo, lo que hoy me brindó Vientos de Libertad, que a raíz de eso hoy es lo que brindo. Aparte de que, bueno, tengo un rol, tengo un trabajo, lo que sea, pero nuestro trabajo yo creo que no es más por lo económico, sino es por querer salvar a alguien, digo, porque uno fue salvado, ¿no? Y la verdad es que hoy, no tiene precio lo que por ahí aprendí y lo que dejo en el camino. Sin duda, María José, y mencionabas que es una característica de Vientos de Libertad, sin dudas que tener una especialización en cualquier tipo de materia, de carrera y demás, de profesionalización vinculada con el abordaje del consumo problemático es importante. Pero haber estado ahí para poder decirles a los que están, donde vos ya estuviste, ¿no? Debe ser muy importante, porque son situaciones complejas y no te podés dar por vencido.
y no hay que dejarlo caer y si se cae, levantarlo muchas veces, ¿no? Son procesos difíciles. Sí, yo creo que sobre todo el método de viento y el protagonismo de los compañeros y las compañeras que atraviesan la problemática en pensar y ocupar lugares de referencia, de poder, de lugares que implican la definición de cómo llevar a cabo el método, es sobre todo una definición política, pero también es una discusión con el modelo médico hegemónico al que estamos acostumbrados y que es imperante en relaciones a salud, que tiene que ver con que el saber lo tienen solo quienes se formaron y profesionalizaron en cuestiones de salud. Bueno, nosotros venimos a discutir con eso porque que exista vientos y que sea un método que salve vidas es porque existen los Betos, porque existen las Agustinas, ahí la veo, porque existen Marías, digo, porque existen compañeros y compañeras que eligieron transformar su vida, que atravesaron la mayor vulneración de derechos. Digo, hay compañeros y compañeras, venimos de una semana en la que en nuestros espacios perdimos muchísimos compañeros que están en situación de calle por la hora de frío. Entonces, quienes acompañamos y trabajamos en las barriadas populares, trabajamos en las organizaciones sociales, vemos con mucha preocupación la planificación de la miseria que se está viviendo. Beto nombraba hoy a las compañeras del sociocomunitario. Para nosotros, que no haya alimento en los barrios, por una definición del Estado Nacional, implica que haya más hambre, implica que haya mucho más violencia, que se paren las obras de urbanización en los barrios populares, implica también una decisión política para el avance. Eso es terreno fácil para la narcoestructura, fértil para el avance de la narcoestructura, y para nosotros eso es con los compañeros y compañeras que atravesaron la problemática, con los pibes y las pibas, escuchando lo que quieren, escuchando lo que necesitan. Beto ahí nombraba, bueno, cada barrial tiene su método, hay un método de trabajo, pero cada barrial tiene su receta, su forma, de acuerdo al territorio en el que está, con quienes trabajan. Vos nombrabas algo de, bueno, salen a buscar. Para nosotros no existe posibilidad de no salir a buscar a los pibes y a las pibas, digamos, no estamos esperando sentados en un espacio a que vengan, porque ahí también hay una discusión con un método médico hegemónico que la demanda se tiene que generar. Bueno, lo nombrábamos hoy, cuando vos no tuviste otras posibilidades en la vida, cuando no aparecieron ofertas para transformar tu vida, y quizás la demanda hay que construirla, y esa construcción es colectiva, es con otros y con otras. Para nosotros eso también es importante. Los espacios están centrados en la transformación y en la salud comunitaria, entendida como esto, compartir el espacio con las compañeras del socio, que son hoy quienes están en la trinchera más compleja, porque son, como decía Beto, las que reciben las problemáticas, las que reciben los problemas que hay, y compartir con ellas desde los centros barriales, pensar de conjunto una política pública que integre a los barrios populares, que sea escuchada. Y sobre todo hay una esencia que tiene Vientos, que es: no hay una receta que comenzó hace 20 años y que hoy sigue igual, porque entendemos que la realidad cambia, que el contexto cambia, que seguramente el proceso y la realidad que atravesó Beto en Zabaleta no sea la misma que están atravesando hoy los pibes en Zabaleta. Entonces es importante ir repensando, y eso es para nosotros y nosotras con el protagonismo de los compañeros que atravesaron el proceso. ¿Se complejizó más? Sí, sin duda. Sí, más allá de extenderse o de la cantidad del consumo y de oferta, ¿se complejizó todavía más la cuestión? Sí, yo creo que en que se complejizó, yo creo que hoy, viste, con lo que, bueno, la droga siempre fue, nada, algo horrible, pero hoy sí entender, digo, yo la verdad es que abordar a personas que llegan por ahí pensando que tienen ya solo un problema de consumo, y después con el equipo, nada, entender que, che, el consumo te hizo daño, de en serio, y la verdad es que pasarlo ya como a un estado de que, che, bueno, te tiene que ver un psiquiatra, y eso en el proceso es muy delicado, nada, tiene que ser con mucha empatía, con mucho amor, porque la persona automáticamente, yo no estoy loco, yo no, digo, pero no tiene nada que ver un psiquiatra que estar loco, ¿viste? Y poder hacerle entender eso, que la droga te hizo daño de verdad, que nada, que te tenés que recuperar a raíz de una medicación y un montón de cosas. Yo creo que, ¿viste? Es una tarea muy compleja, que por ahí, bueno, lo que dice Maro, ¿no? Los tiempos cambian, nosotros todo el tiempo estamos formándonos, tenemos formaciones, tenemos
nada, instancias donde nos juntamos todos, donde se planifica, donde por ahí hay un registro de cómo hay que trabajar y demás, más allá de la práctica que ya tenemos, que salimos de esto, es poder ejercer el cambio, ¿no? Porque todo cambia, porque también el consumo cambia y a veces las drogas son peores. Hoy últimamente existen drogas que antes no existían por ahí, que te arruinan de verdad, y la gente hoy en día está llegando con ese problema al centro barrial. Más allá de que nosotros entendemos que el consumo es el último problema de la persona, que por ahí viene todo este contexto de falta de recursos, de falta de oportunidades y un montón de cosas más. Nada, es un montón de cosas a la vez que creo que hoy ponemos en práctica del lado del amor, de la empatía, con un mate, compartiendo. Nada, yo creo que es eso. ¿Qué es lo que más se ve, Beto, en el barrio en cuanto a sustancia? Y hoy los pibes están transformando lo que es la cocaína, digamos, a la pipa, digamos. No sé cómo lo hacen ni cómo, porque bueno, yo en mi momento vivía en Villa Zabaleta y compraba el Paco, fumaba eso, y ya no era que había que quemarlo, que había que producirlo, no sé. Y los pibes hoy te cuentan, y ellos en el camino terminan por ahí teniendo una sobredosis, no sé, cosas como, nada, ellos terminan experimentando con lo que ya está experimentado, digo, ¿no? Encima, y la verdad es que por eso, nada, es muy complejo hoy lo que es el avance de la narcoestructura, porque te venden cualquier cosa, le venden cualquier cosa a los pibes, y la verdad es que nada, nosotros hoy tenemos la tarea de poder tratar de salvar a todos los que podamos, digo. Sí, también hay muchos niños muy chicos en consumo, digo, eso también es una realidad que se complejiza. ¿Qué es muy chicos? 8, 9 años, 10. También otra realidad es la situación de calle que acrecienta, que quizás acá en Luján no la existe, pero no la vivimos a los niveles que existen en Capital, en donde hay una definición política que hay una persecución a la gente en situación de calle. Hay, en las últimas semanas hubo muchísimas muertes por la ola polar. Entonces, no, la definición de Kravitz, que es el encargado de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, búsquenla si no la vieron, si no lo escucharon, terrible, diciendo que a la persona en situación de calle no hay que darle un plato de sopa porque se acomoda y se queda cómodo. Es terrible. Estando en la calle. O sea, es terrible, habla una de deshumanización insólita. Habla de un desconocimiento total de lo que pasa a la gente en situación de calle, y creo que ahí también hay un punto. Nosotros trabajamos mucho calle en los espacios de vientos de Capital, y hay compañeros que atravesaron vivir en la calle y con ellos generamos un método de trabajo, y creo que ahí está la respuesta también. Digo, como nosotros entendemos, como desde el MTE, que las políticas públicas para los cartoneros la tienen que pensar los cartoneros, bueno, las políticas públicas para la problemática de consumo la tienen que pensar quienes atravesaron la problemática de consumo, lo que pasa en la calle lo tienen que pensar y tiene que ser pensado con quienes atravesaron vivir en la calle. Entonces creo que ahí también, vos preguntabas si se recrudece la situación, yo creo que sí, pero también tiene que ver con esto, con la persecución a las organizaciones sociales, con el armado de la planificación de la miseria que estamos viviendo. Todo eso acrecienta a la situación de consumo, a la no oportunidad de otras opciones. Digo, entonces, a veces hay un montón de pibes que son soldaditos del tranza porque no existe otra oportunidad para laburar, digo, y ahí también tenemos que generar y pensar y trabajar con otros y con otras. Creo que es un momento de trabajar de conjunto. La problemática de consumo en la especificidad la trabajamos las organizaciones, la trabaja la iglesia, pero también hay que trabajar con el club de barrio que da respuesta a un montón de pibes que durante ese tiempo no están en la esquina, no están en la calle, están jugando a la pelota, que generan vínculos, que generan redes. Hay que convocar a las escuelas a que demos respuesta, porque como decía Beto, no llegan. Hay pibes que no llegan a la escuela, hay pibes que están juntando basura en el basural. Digo, tenemos que pensar con otros y con otras una transformación real, porque estamos ante una situación muy compleja, estamos ante una planificación de la miseria, y eso es importante. Digo, y lo trabajamos un montón con quienes se acercan. No es casualidad la falta de oportunidades a los pibes y a las pibas de los barrios. También creo que hay desde hace tiempo, pero poner sobre la mesa el consumo de las mujeres es también reconocer que es una problemática compleja,
que muchas veces solo parece puesta en cuestión cuando es juzgada esa madre. Digo, Beto contaba en relación a su historia y a la historia de María, y cuando aparece una madre que está en consumo, el Estado aparece solo para culpabilizarla o para ver qué hace con esos hijos, y no aparece para ver qué le pasa. Sí, es la irresponsable que no cuida a sus hijos como debiera o lo que fuera. Entonces ahí también hay un punto, hay un debate, hay algo que hay que trabajar, porque es romper también con un montón de pensar, de sentidos comunes, esto que aparece que nombraba Beto, bueno, el consumo como enfermedad, el consumo como un problema individual. Bueno, la idea también y estar en estos espacios ayuda a visibilizar que no tiene que ver con eso y que tiene que ver con una cuestión social y sobre todo muy compleja. Beto, algo mencionaste en esto de ir a buscar al pibe, al joven, al adolescente que está en la esquina. Por un lado, haber estado ahí muchas veces da la posibilidad de tener una palabra justa o un gesto o una forma que permite captar la atención y poder ir abordando el asunto. E imagino que del otro lado, supongo, también se te mide. ¿Y vos quién sos? ¿Y desde qué lugar me hablás? Bueno, desde haber estado donde estás vos ahora, pero ¿cómo es ese encuentro? Y la verdad es que el encuentro, digamos, es un poco a veces con incertidumbre, ¿no? Porque, digamos, el pibe, el que está en consumo, está predispuesto cuando vos te acercás, te relojea de arriba abajo y lo primero que piensa, porque era lo que yo hacía antes, es dinero. Y entonces, y yo le vengo a ofrecer una charla, un mate, un plato de comida, y después por ahí surge la palabra, el che, no querés salir de cómo estás, del consumo. Digo, yo entro, mi entre es nada, brindarle algo que por ahí no hay, que no existe, ¿no? Y eso por ahí mucho funciona y los pibes por ahí, no, che, un cigarro, no, me prestás, che, porque mal o bien los que están en consumo, digo, por ahí en la zona de Villa del Parque, sabe quiénes somos, ¿no? Entonces, hola, ¿cómo andás? Digo, nosotros salimos por ahí con la campera de viento y demás, che, hola, ¿cómo andás? Y ya pará, no, y te manguean, bueno, che, tomá un cigarro, pero no querés hablar un ratito, che, no querés ir a tomar un mate al barrial, che, no querés comer un plato de comida, mirá que estamos haciendo un rico guiso. Y bueno, muchos dicen que sí y muchos dicen, no, yo estoy bien, ¿viste? Y en ese yo estoy bien me da el pie a decirle, che, pará un poco, che, yo sabés que yo estaba igual que vos y yo también decía lo mismo que vos, que estaba bien, y yo sé que vos no estás bien, y yo sé que vos estás sufriendo, que vos estás padeciendo, porque cada vez que se te va el mambo, ¿no?, del consumo, te sentís triste, te sentís que, che, no podés más con tu vida, que te querés tirar al abandono, que querés seguir estando como estás. Y bueno, y ahí entra por ahí un poco, ¿no?, la empatía de esto, de entender de que yo estuve de ese lado y sentía lo mismo que ellos sienten en ese momento cuando perdés la sensación del consumo. Porque cuando estás en consumo te crees superhéroe, ¿no? Te crees que te llevas el mundo por delante, que nada te importa. Es un poco lo que crea el consumo en la persona. Y no se trata, no es cuestión de pedir que tenga voluntad para revertir la situación. No. Es bastante más complejo que eso. Y bueno, y ahí, bueno, muchos de lo que de verdad sienten esa chispita, ¿no?, de decir, che, a ver qué es lo que me dice a ver qué es lo que me está ofreciendo, y se acercan y dicen, sí, vamos a tomar unos mates. La verdad es que es muy difícil poder abordar a los pibes en la esquina, digo, pero entendiendo que a veces, nada, nosotros hacemos ollas populares, digo, convocamos, digo, y se acercan a la olla, y bueno, y uno por ahí es, como nombramos, ¿no? Muchos están en situación de calle, aunque no lo demuestren, pero no tiene nada que ver por ahí la vestimenta, ¿no? Entonces, el pibe automáticamente, nada, vengo para comer, no sé qué, che, ¿cómo estás?
No, bien, bien, bien. ¿Viste? Y esa respuesta, bien, 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 es como que te suena, che, algo te pasa. A compromiso. Porque, che, uno no está bien todos los días, digo, porque todos los días hay algo que surge, digo, siempre hay algún problemita, alguna dificultad o algo que nos pasa dentro de la casa o fuera de la casa, digo, ¿no? Y entonces ese bien, 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 che, ¿estás seguro que estás bien? Y no, la verdad que no, che, me pasa. Y ahí quiebran porque, digo, muchos se conforman con el bien, 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 y por ahí, bueno, yo no soy una persona que no me conformo si vos me decís estoy bien. Porque hoy ejerzo todos los días dentro de un centro barrial que el pibe llega, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Viste? Y ahí, che, bueno, a ver, ¿qué es todo bien? ¿Viste? Y entonces surge la palabra, no, che, y ahí, del todo bien, todo mal, digo, ¿no? Porque hay un montón de cosas detrás y bueno, y creo que eso es hoy la dinámica que por ahí cada uno, yo por lo menos es la mía, ¿no? De poder entrar y de poder crear algo con un otro que está en esa situación. Porque yo entiendo que, che, no está todo bien, porque yo hoy tengo un trabajo, tengo mi casa, tengo un plato de comida y no está todo bien. O sea, sin todo eso ni que hablar. Entonces digo, che, si yo entiendo todo eso, digo, el está todo bien, no, para mí no, yo no me conformo con el todo bien. Así que nada, yo creo que la tarea es muy importante de poder seguir creciendo y de poder seguir abordando, porque esto es lo que dice Maro, de que acá en Luján por ahí no es muy visible la situación de calle, pero sí hay una situación de calle. ¿Y quién va a dar respuesta en eso? Y bueno, y ahí estamos nosotros, para poder brindar un plato de comida, y si podemos acercarnos a los compañeros y convencerlos que vayan a un centro barrial, lo vamos a hacer, y desde ahí si poder lograr que poder transformarle la vida, también lo vamos a hacer, digo, y eso lo tenemos entendido porque bueno, muchos de nuestros compañeros ya lo hacen la tarea, digo, y nosotros por ahí hoy en el ejercicio estamos de a poquito entendiendo, che, que hay una demanda, que no hay una demanda como otros lugares, pero hay una demanda. Entonces hay que abordarla. Así que, nada, es eso. María José, ¿cómo es iniciar un proceso? Metodología, ¿cómo suelen trabajar? ¿Y cómo se pasa de abordar una situación de un centro barrial a una casa convivencial? Por ejemplo, explícanos ese día a día. Bien, nosotros entendemos que cada proceso es dependiendo de la persona que viene, digamos. Entonces, cuando inicia, y algunos en un centro barrial inician capaz, como dice Beto, la primera vez que pisa un centro barrial y va, porque como dice Beto, nosotros le preguntamos, che, tenés un problema de consumo. Vení, acercate, vení al taller, digo. Entonces, cuando empieza a problematizar algo de eso que le pasa, aparece la iniciación de un proceso, y también cuando empieza a pensar qué quiere, ¿no? Entonces nosotros hablamos mucho de, bueno, ¿qué objetivos? Y los objetivos no lo pone el equipo de trabajo, ¿no? Lo pone la persona, bueno, ¿qué tenés ganas de trabajar? Porque capaz que en los primeros momentos, no sé, en un centro barrial, no quiere trabajar la problemática del consumo, quiere trabajar la paternidad, quiere trabajar que tiene situaciones de violencia con su pareja, quiere trabajar el problematizar lo que le pasó en su historia. Y en eso está todo el tiempo la situación de consumo, pero no es puesta, bueno, quiero esto. Entonces creo que inicia cuando alguien se acerca. Nosotros también entendemos que no tiene que ver linealmente con comenzar en un centro barrial y terminar en una casa comunitaria convivencial. Digo, puede haber personas que comiencen y finalicen un proceso en un centro barrial. De hecho, hay compañeros y compañeras que terminaron y finalizaron su proceso en un centro barrial y no necesariamente atravesaron una casa comunitaria convivencial. También puede haber personas que en determinado momento necesiten una casa comunitaria convivencial porque su situación de consumo es extrema, porque hay situaciones que sociales, de derechos que lo llevan y la llevan a tener que vivir en una casa comunitaria convivencial, y puede que después vuelva a un centro barrial. Digo, entendemos que los procesos son dinámicos, que son variables, que dependen de cada persona. Sí hay un método, sí hay pasos que vamos pensando. Nosotros entendemos esto que decíamos, que no se puede finalizar un proceso de problemática de consumo sin pensar en que esa persona tenga derecho a acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a un trabajo, acceso a una casa. Bueno,
todo eso depende también de la realidad de cada persona, de la realidad del espacio en el que nos encontremos, de cómo vamos gestionando social, comunitariamente todas esas cuestiones. Entonces, tiene que ver con esos pasos. Sí entendemos que tiene que haber, que la persona tiene que querer transformar su vida, y eso también es importante. Digo, en ninguno de nuestros espacios se trabaja de forma compulsiva, o sea, obligando a la persona a hacer un proceso. Sí acompañamos muchos casos, sobre todo en las casas comunitarias convivenciales, de compañeros y compañeras que están privados de su libertad por cometer algún delito que está relacionado con la situación de consumo y que tienen sobre todo un problema de salud, y acompañamos esos procesos, pero con obviamente el deseo y las ganas de transformación de la persona, y nosotros acompañamos eso. Entonces, sí hay un momento de inicio, sí hay un momento en el que el equipo con la persona que elige hacer el proceso acuerdan qué cosas van a trabajar, qué cosas van a transformar, se van acompañando esos espacios de diferentes áreas, desde talleres, el espacio de terapia individual, el espacio grupal, esto que nombraba Beto, las reuniones, las charlas con el equipo, y van haciendo que se van cumpliendo objetivos. Y en el medio la vida de las personas, ¿no? La vida del barrio, la vida de las personas que lo atraviesan. Pero sí es importante entender que también en algún momento en el sentido común aparecía, y sobre todo pasa hoy, ¿no? Aparecen muchas familias de, bueno, internalo o internala. La única opción que existe para que deje de consumir es que esté en una casa comunitaria convivencial. Bueno, hay que dar esos debates porque hay personas que pueden atravesar su proceso de transformación en un centro barrial, en determinado momento. Puede que en determinado momento necesiten, digo, no es que llegue una persona y uno ya dice, bueno, esta persona puede atravesar un proceso en un centro barrial y punto, y va a ser así, o esta persona necesita una casa convivencial. Bueno, quizás sí en ese momento, y quizás después puede volver y transitar un centro barrial. Pero bueno, tiene que ver con eso el inicio y el fin. Yo creo que en este momento y en este contexto en el que estamos, la finalización de un proceso nos queda corto y tenemos un montón de deudas, porque si nosotros pensamos que la finalización de un proceso de una persona es con los derechos garantizados, en este contexto obviamente es mucho más complejo, pero eso no quiere decir que no seguimos peleando para que eso suceda, que no seguimos generando y creando e inventando métodos con otras organizaciones sociales, con la iglesia, con la comunidad organizada, para que efectivamente el proceso de transformación sea real, sea con derechos garantizados y sea con el acceso a una vida digna. Digo, nosotros no trabajamos solamente para que un pibe o una piba deje de consumir, trabajamos para transformar la realidad, y eso es una tarea ardua que no termina en determinado momento. Sí existen compañeros y compañeras que pueden transformar su vida y que son ejemplo, como lo es Beto, como lo es un montón de compañeros y compañeras, y que ayudan y aportan a la transformación. Sí hay un inicio. Hoy estamos, creo que, bastante cortos para pensar la finalización, pero obviamente luchamos todos los días para que eso así sea. ¿Qué significa Vientos y cómo analizan en un todo la situación de abordaje? Imagino, primero, lo que decía Beto, un pibe en una esquina sin ningún tipo de contención, o ese chico, esa chica, ese joven que está en un consumo problemático, pero sí tiene otro respaldo desde lo familiar, tal vez una obra social. Entonces, bueno, vamos por este camino, tal vez la imposibilidad de afrontar una internación, un gasto, una erogación. ¿Cómo analizan ese todo y qué tan mal o qué tan bien estamos? A ver, Vientos nace en un barrio popular y tiene como objetivo acompañar y brindar tratamientos y procesos de calidad a compañeros y compañeras de los sectores populares. Eso es una definición, y nos amoldamos en nuestro método a esos compañeros y compañeras. Eso no quiere decir que no acompañemos pibes y pibas que tienen otra situación económica, que tienen otra realidad, pero sí en la impronta, en la forma, en la forma de crear el método, en la forma de pensar, en la forma de pelear políticas públicas, está la base, acompañar
la vida de los compañeros y compañeras que están excluidos de este sistema. Y eso es una definición, como es una definición del movimiento del que formamos parte, del MTE. Entendemos que el abordaje de la salud comunitaria es con los pibes y las pibas que están más excluidas, es en los barrios populares, por eso nuestros espacios están ubicados en determinados lugares y no en el centro de Luján, porque apuntamos a esa población. Eso no quiere decir que no acompañemos un montón de casos de pibes y pibas que tienen otra realidad social. Se acompaña, muchas veces también teniendo otra realidad social se elige un espacio como Vientos por esto que hablábamos, por la problematización, por la mirada crítica, por el protagonismo de quienes atraviesan la problemática, porque son entendidos, algo tan básico como son entendidos como pibes y pibas sujetos de derechos. Entonces muchas veces eso se elige, sí es una mirada nuestra brindar a los pibes y a las pibas de las barriadas una posibilidad de un acceso a la salud digno, con derechos y demás. Sí creo que en el último tiempo, ante la situación económica que estamos viviendo, hay mucha gente que tenía determinadas condiciones de vida que hoy empeoraron, están peor, no tienen laburo firme, no les alcanza la plata. Bueno, eso se está viendo, estamos viendo mucho más gente en situaciones de exclusión, y eso es una realidad, en situaciones de que no tienen trabajo y demás, que no les alcanza, que tenían obra social y dejaron de tener. Digo, eso acrecentó en el último tiempo y obviamente, como decía Beto, estamos para acompañar esos procesos y hay una frase que usa Hogares de Cristo que dice acompañar la vida como viene. Bueno, creo que se trata un poco de eso. Beto, ¿cuántas personas hoy asisten en las diferentes jornadas y con las distintas propuestas al Centro Barrial de Villa del Parque? No, y en Villa del Parque, en total, digamos, hay alrededor de 30 personas, pero bueno, va variando porque algunos tienen más tiempo, digo, ya tienen un trabajo, digo, sostienen una grupal, su terapia. Y bueno, y los que están por ahí más complejos, que todavía están con esa transición de que les cuesta salir del consumo, digamos 15 personas que vienen cotidianamente al Centro Barrial, de lunes a viernes, digamos, ¿no? Después tenemos el otro grupo que vienen los días de terapia, la grupal y al taller de género, digamos, ¿no? Que siguen como puliendo un poco la maternidad, la paternidad, digamos, porque es algo de que se construye día a día, ¿no? Pero sí, lo que por ahí recalco es que Vientos brinda amor y trabajamos por la igualdad. No importa de qué sociedad seas, digamos, ¿no? O en el contexto económico que tenga, porque tenemos un problema en común, que es el consumo. Y el consumo crea violencia, y el consumo crea daño, y el consumo crea todo eso. No importa el contexto en el que estés, el consumo crea eso. Entonces nosotros abordamos esa igualdad, que es algo que por ahí en el camino, en el Centro Barrial, viste, cuando viene alguien que por ahí está ordenado, con su familia, tiene por ahí algún tipo de privilegio, ¿no? De todos los días comer un plato de comida y un montón de cosas. En el camino esa persona termina siendo súper empático con el otro, porque entiende que tiene y que no le dio valor en su momento. Y entonces esa es una transformación hermosa, porque en algún punto el consumo te crea mucho prejuicio, ¿no? Hacia el otro, hacia la mirada. Entonces el foco de crear y sacar el prejuicio de las personas es como una tarea de decir, che, ¿cómo le hace para que la otra persona no tenga? Y no, por el lado del amor, por el lado del cariño, digo, entender de que un pibe que no tiene zapatilla y que venga el pibe que tiene 2 zapatillas, venga, che, loco, tomá, te traje. Y vos decís, che, ¿qué pasó acá? Y eso se creó en el Centro Barrial, digo, entre ellos, más allá de lo que nosotros transmitimos, porque también crean ellos algo dentro del Centro Barrial, ¿no? Entre ellos. Y es algo que no tiene precio. Creo que hoy el ver esas cosas es como bueno, recordar en mi momento, y hoy decir, che, no lo puedo creer, hoy lo que
a raíz de una palabra, a raíz de un mate, a raíz de contar mi experiencia de vida también, porque a veces me toca por ahí empatizar con un otro contando mi experiencia de vida, ¿no? De que yo vengo del consumo, que yo salí, que yo pude, que sí se puede y un montón de cosas. ¿Y es una, llamémosle, pelea cotidiana o es una etapa que entendés que quedó atrás? En tu caso, imagino que no han de ser todos iguales, naturalmente. Y en mi caso, yo hoy con la fortaleza que creé, creo que quedó atrás. Digo, sí, el pensamiento está, ¿viste? Pero es algo pasajero. Es algo pasajero porque hoy el pensamiento lo modifico a raíz de la vida que llevo, de decir, che, yo no quiero volver como estaba antes. Yo tuve 10 años en situación de calle y digo, che, yo no quiero volver. Digo, hoy soy papá de 2 nenas y ni en pedo volvería a tocar un consumo, digo, porque sé lo que me va a llevar. Porque aunque me quiera conformar que yo puedo volverlo a hacer, yo ya me conozco. Y yo sé que eso me va a quitar todo. Entonces, en mi cabeza no existe. Digo, no vuelvo a tocar el consumo jamás. Pero bueno, a veces el transmitirle eso a un otro de la fortaleza que uno tiene que crear para no volver a estar como estaba antes. Todos tenemos nuestra personalidad diferente, que a uno les cuesta más, a otro le cuesta menos. Pero sí si se desconstruye todo lo demás, lo que crea el consumo, ¿no? El prejuicio, la violencia, nada, te saca la empatía, te saca el amor hacia un otro, te saca el amor hacia vos mismo, digo. El consumo crea todo eso. Si no volvés a construir todo eso, es muy difícil por ahí salir del consumo. Pero sí, yo creo que hoy lo que vos nombrabas del centro barrial, de cómo es el progreso, hoy tengo una mamá que con su historia compleja de vida, la verdad es que hoy es mamá de sus 3 hijos y está automáticamente abordando todo lo que es el tema de salud, la escuela, todo, y vos decís, che, qué loco. Más su trabajo, más por ahí la pelea que no en algún momento tiene necesidad de estar con un otro y conoce una pareja violenta y que está en consumo también. Pero viste, y el seguir construyendo eso y nada, es algo que hoy increíblemente, a raíz de una transformación, a raíz de una charla, una palabra, un acompañamiento psicológico, digamos, la persona puede salir de todo, ¿no? María José, a modo, no sé si de conclusión o de cierre, pero ¿qué 3, 4 frases hechas o cuestiones instaladas como verdades en torno a la problemática del consumo decís, no, hay que destruirlas, y no desde el hecho de decir, bueno, tal o cual sustancia es el ingreso, es la puerta de ingreso a drogas más dañinas, desde ahí hasta cualquier otra cuestión que esté instalada como una verdad, y vos decís, pongámosla sobre la mesa y discutámosla, por lo menos? Creo que la más grave es esta, de que es un problema individual, de que la persona consume porque quiere. Esa frase de, bueno, este pibe consume porque quiere, es una frase que hay que derribar. Después, que la culpa es de la familia, creo que también, porque aparte detrás de él la culpa es de la familia, aparece él detrás la culpa es de la madre, de la mujer, ¿no? De la compañera. Entonces creo que esa es otra frase. Después algo de lo que decía Beto en algún momento, en las barriadas populares hay mucha capacidad de organización, hay muchos, lo que hay es una juventud que sistemáticamente está dormida, entonces aparece, ¿no? Bueno, estos son los peligrosos, los que consumen, los que no tienen, bueno, creo que eso también hay que desarmarlo porque hay un montón de organización para la transformación, hay respuesta que no da el Estado en esos barrios, entonces me parece que ahí hay otra. Y después en relación a esta que decías vos de, bueno, no sé, la marihuana es el ingreso a drogas más complejas, yo creo que a esa hay que derribarla no porque esté bien o mal, sino porque pone el centro en la sustancia y nosotros no ponemos el centro en la sustancia, ponemos el centro en la persona. Entendemos que la complejidad y los consumos existen todo el tiempo, estamos consumiendo cosas, es problemático en tanto hay un arrasamiento de la vida, hay
no derechos garantizados. Entonces creo que esa frase tiene que ser puesta en cuestión porque pone el centro en la sustancia y nosotros lo ponemos en la persona. Entonces, como decía Beto, bueno, mi experiencia, lo que a mí me pasó, lo que a mí me pasa hoy con el consumo, seguramente no sea lo mismo que le pase a todos los pibes y pibas, seguramente sea lo que le pase a muchos, pero no a todos, y tiene que ver también con lo que le pasa a esa persona, con lo que pasa en ese barrio, con lo que pasa en la realidad social. Así que, bueno, esas creo que son algunas de las frases que tenemos que ir desarmando.